Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar sobre tu presión arterial podría cambiar todo lo que creías saber, y tu médico probablemente nunca te lo ha dicho, no por mala intención, sino porque la ciencia acaba de destrozar décadas de conocimiento médico, revelando una verdad perturbadora. Millones de personas mayores están siendo puestas en riesgo por una cifra ideal que en realidad podría estar acortando sus vidas y robándoles su independencia. Estás a punto de descubrir por qué el número que te han dado como perfecto para tu salud podría ser, en secreto, tu mayor enemigo. Hay un secreto sobre tu presión arterial que, muy probablemente, tu médico jamás te ha revelado. No es que te lo oculte, sino que la más reciente evidencia científica ha puesto de cabeza décadas de conocimientos médicos. Una investigación, revelada hace apenas unas semanas, ha reescrito por completo lo que creíamos saber sobre la presión ideal en personas mayores de 65 años. Y el descubrimiento es, francamente, alarmante. Millones de adultos mayores están siendo tratados actualmente bajo un objetivo que, para su edad, podría resultar más perjudicial que la propia condición que intentan controlar. Antes de que te revele cuál es esa cifra verdaderamente adecuada, es crucial que comprendas por qué la meta que te han impuesto podría estar dañándote. Si te doy el número ahora, sin el contexto necesario, simplemente lo anotarías y continuarías tu día, incurriendo en el mismo error que la mayoría de los pacientes mayores de 65 años cometen. Soy el doctor Arturo Rossi, y si deseas mantenerte al tanto de la información médica más actualizada y relevante para tu salud después de los 60, te invito a suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún detalle. A lo largo de más de 20 años trabajando con pacientes de edad avanzada, he presenciado un patrón inquietante. Un paciente llega con la presión elevada. El médico, siguiendo los protocolos, la reduce hasta el nivel considerado ideal. El paciente muestra mejoras en los análisis. Pero semanas más tarde, ese mismo paciente termina en la sala de emergencias, no por presión alta, sino por el efecto opuesto. Al revisar el historial, todo encaja, pero nadie lo previó, porque nadie cuestionó el número. Nadie se preguntó si esa cifra era realmente la correcta para esa persona, a esa edad, con esa fisiología específica. Y eso es precisamente lo que necesitas entender hoy. Permíteme compartirte la historia de Joaquín. Tenía 76 años cuando lo conocí. Era un hombre excepcionalmente activo para su edad. Caminaba cada mañana, cocinaba para sí mismo, hacía sus compras en el mercado y visitaba a sus nietos los fines de semana. Su hija lo trajo a mi consulta porque su médico anterior le había diagnosticado hipertensión y le había recetado medicación para llevar su presión a 120/80. Ese, según se nos dice, es el número perfecto, el objetivo universal, el patrón de oro en cardiología. El médico estaba satisfecho, los análisis lucían bien. Todo indicaba que Joaquín recibía el tratamiento correcto, pero Joaquín no se sentía bien. Al principio, solo un ligero cansancio. Él pensó que era cosa de la edad. Luego, comenzó a marearse cada vez que se levantaba de la silla. Se quedaba un momento de pie, esperando que el mareo cediera, aferrándose al respaldo. Su hija lo notó y le preguntó. Joaquín le respondió que debía ser la edad, que ya no era tan joven, y fue exactamente lo que el médico le dijo cuando le consultó. Es normal a su edad. Levántese despacio, beba más agua. Nadie monitoreó su presión al ponerse de pie. Nadie realizó esa sencilla prueba. El mareo persistió. Una noche Joaquín se levantó para ir al baño. Se incorporó de la cama como siempre. La habitación comenzó a girar. Intentó sujetarse de la mesita de noche, pero no alcanzó. Cayó de lado, golpeándose la cadera contra el suelo. Cuando su hija lo encontró, no podía moverse. El dolor era insoportable. En la ambulancia, los paramédicos midieron su presión acostado. 116/72, una lectura que cualquier médico celebraría. Pero al medirla de pie era de 84/52, un desplome de presión de más de 30 puntos. Su cerebro no estaba recibiendo suficiente sangre al incorporarse, y eso, a sus 76 años con huesos cuya densidad ya no era la de antes, fue suficiente para provocarle una fractura completa de cadera. Ahora, presta mucha atención a lo que te diré a continuación, porque es de vital importancia y la mayoría de los médicos aún no lo aplica en la práctica diaria. La caída no fue un accidente, fue una consecuencia directa de una presión arterial demasiado baja para su edad. En unos minutos te explicaré por qué una presión de 120/80, ideal para alguien de 45 años, puede ser peligrosa para alguien de 75. Pero primero, necesitas comprender lo que le sucede al cuerpo con el paso del tiempo, un cambio que altera por completo la ecuación. A los 40 años, tus arterias son flexibles, actúan como mangueras de goma. Cuando el corazón bombea sangre, estas arterias se expanden y luego se contraen, manteniendo un flujo constante. Al ponerte de pie, tu cuerpo ajusta la presión en fracciones de segundo. Sensores en las paredes de tus vasos detectan el cambio, envían señales al cerebro y el corazón responde acelerando su ritmo. Todo ocurre tan rápido que apenas lo percibes. Pero con los años, esas arterias se transforman, volviéndose más rígidas, perdiendo elasticidad. Y los varorreceptores, esos sensores de presión, comienzan a responder con lentitud. Así, cuando te incorporas a los 75 años, el ajuste que antes tomaba medio segundo ahora tarda 3 o 4 segundos. Si en ese lapso tu presión basal ya es baja, el flujo sanguíneo al cerebro es insuficiente. El resultado: mareo, visión borrosa,
debilidad en las piernas, y si hay un fregadero cerca, un escalón o simplemente el suelo, la caída se vuelve inevitable. Este fenómeno se conoce como hipotensión ortostática y es más común de lo que se piensa en personas mayores que reciben tratamientos agresivos para reducir su presión arterial. Ahora bien, antes de revelarte cuál es la cifra correcta para tu edad, hay algo más que debes saber, algo que complejiza este problema más allá de un simple número. No es lo mismo tener 68 años que 82, no es igual ser una persona activa que frágil, no es lo mismo solo tener hipertensión que además padecer diabetes, insuficiencia renal o haber tenido un infarto. Y este matiz, esta diferencia entre individuos, es precisamente lo que los médicos a menudo ignoran al perseguir la cifra mágica de 120/80. El estudio que mencioné al inicio, publicado en una de las revistas médicas más prestigiosas del mundo, siguió a más de 15.000 adultos mayores de 75 años durante varios años. Lo que descubrieron fue lo siguiente: aquellos con presiones por debajo de 120 no eran los que mejor vivían, eran los que sufrían más caídas, desarrollaban más problemas renales y morían prematuramente con mayor frecuencia. Los que vivían más y mejor, manteniendo su independencia y calidad de vida por más tiempo, eran aquellos con una presión entre 130 y 140, ni más ni menos. Este dato es crucial, pero aún no te he dado el número exacto que te corresponde a ti, porque esa cifra depende de varios factores que necesitas conocer. Continúa conmigo. La historia de Joaquín prosiguió así. Tras la fractura de cadera fue necesaria una cirugía. La operación, técnicamente exitosa, resultó en una recuperación devastadora. 3 semanas en rehabilitación, reaprendiendo a caminar, dependiendo de su hija para bañarse, vestirse, moverse. Joaquín, quien hasta entonces había vivido solo y con orgullo independiente, de repente necesitaba ayuda para todo. En una de nuestras visitas durante su recuperación me dijo: «Doctor, yo no era así. Yo era una persona valiente e independiente». Lo expresó con una mezcla de tristeza y rabia que jamás olvidaré. Pasaron 6 meses. Joaquín había mejorado un poco, pero no era el mismo. Salía menos. Temía caerse de nuevo. Se movía con inseguridad, y ese miedo, esa inactividad, terminaron debilitando sus pulmones. Desarrolló una infección respiratoria que, en una persona joven, habría sido un simple resfriado. En él, con pulmones debilitados por meses de poca movilidad, se convirtió en neumonía. Fue hospitalizado. Su cuerpo, ya demasiado frágil, no pudo recuperarse por completo. Perdimos a Joaquín 4 meses después de su caída. Su hija me compartió algo que se me quedó grabado. Papá estaba bien antes de que le bajaran tanto la presión. Estaba activo, estaba feliz, y luego lo llevaron a ese número perfecto y empezó a caerse. Tenía razón. No porque el médico fuera malo, sino porque seguía guías diseñadas para personas de mediana edad, aplicadas sin ajuste a un hombre de 76 años con arterias rígidas y varorreceptores lentos. Ahora te pregunto, ¿alguna vez te has mareado al levantarte de una silla o de la cama? ¿Alguna vez has tenido que quedarte de pie un momento sujetándote de algo, esperando que el mundo dejara de girar? Si tu respuesta es sí, escríbelo en los comentarios, porque ese síntoma, que quizás atribuiste a la edad, al calor o al cansancio, podría ser exactamente lo que le sucedió a Joaquín, y podría ser la primera señal de que tu presión arterial es demasiado baja para tu cuerpo. Ahora te explicaré por qué el cuerpo de una persona mayor requiere más presión, no menos. Sé que esto parece contraria a la intuición, pero tiene una lógica impecable cuando se comprende la fisiología. El cerebro, al estar en la parte más alta del cuerpo, exige que la sangre desafíe la gravedad para alcanzarlo. En un adulto joven, con arterias flexibles y sensores rápidos, esto no representa un problema. Sin embargo, en una persona mayor, con arterias rígidas, el corazón necesita ejercer más fuerza para asegurar que el cerebro reciba el flujo sanguíneo adecuado, especialmente durante los momentos de transición, al ponerse de pie, al inclinarse, al realizar un esfuerzo. Si se reduce artificialmente esa presión a niveles diseñados para un cuerpo de 45 años, el cerebro recibe menos sangre de la necesaria, no lo suficiente para causar un daño inmediato, pero sí para provocar mareos, confusión, fatiga, dificultad para concentrarse. Síntomas que muchos pacientes atribuyen a la edad cuando, en realidad, son consecuencia de un tratamiento excesivamente agresivo. Y con el tiempo, algunos investigadores sugieren que este déficit crónico de flujo sanguíneo al cerebro podría contribuir al deterioro cognitivo, la pérdida de memoria y la disminución de la agudeza mental. Aunque es un área de investigación activa, la posibilidad existe y no debe ser ignorada. Hay otro factor que complica todo esto y que los médicos rara vez explican. Con la edad, el metabolismo de los medicamentos cambia. Tu hígado procesa más lentamente, tus riñones filtran menos. Esto significa que una dosis de medicamento para la presión, perfectamente adecuada para alguien de 50 años, puede ser excesiva para alguien de 75. Puede permanecer más tiempo en el cuerpo, actuar con mayor intensidad de lo esperado, bajando la presión más de lo que el médico anticipó.
Y aquí viene algo que quiero que comprendas muy bien antes de que lleguemos a los números concretos. En una persona joven, el mayor riesgo de la presión alta es el daño a largo plazo. Décadas de presión elevada que desgastan arterias, corazón, riñones y cerebro. Ese riesgo justifica un tratamiento agresivo porque esa persona tiene 30 o 40 años por delante. Pero en una persona de 80 años la ecuación cambia drásticamente. Una caída por presión demasiado baja puede ser fatal en semanas. Una presión de 145 sobre 88 puede no causar problemas durante años. El riesgo inmediato de un tratamiento agresivo puede superar el beneficio teórico de alcanzar el número perfecto, y eso lo altera todo. Permíteme hablarte de Dolores. Tenía 82 años, frágil, con diabetes, insuficiencia cardíaca leve y los riñones ya algo comprometidos. Su presión era de 162 sobre 90. Su médico quería bajarla agresivamente. Yo no estuve de acuerdo. Para Dolores, reducir esa presión significaba riesgo de caídas, riesgo de empeorar la función renal, riesgo de que su corazón, que ya trabajaba con dificultad, recibiera menos sangre de la que necesitaba. Decidimos mantenerla en 158 sobre 88, una cifra que en papel parece demasiado alta. Sin embargo, 5 años después, Dolores seguía en su casa, mantenía su independencia, no había sufrido ninguna caída, ni había sido hospitalizada por complicaciones. Con 87 años seguía activa. Ahora te daré los números y te pido que los escuches con atención, porque no son absolutos, son guías que deben adaptarse a tu situación individual. Para personas de 65 a 75 años que están relativamente sanas, sin diabetes, sin enfermedad cardíaca significativa, ni daño renal importante, el rango razonable de presión sistólica, el número superior, está entre 130 y 140. La presión diastólica, el número inferior, idealmente entre 70 y 85. Para personas de 75 a 85 años, el rango se ajusta ligeramente al alza. Una sistólica entre 135 y 145 puede ser perfectamente adecuada. Los vasos sanguíneos son más rígidos, los varorreceptores más lentos, y el cuerpo necesita una presión basal un poco más alta para funcionar correctamente. Para personas mayores de 85 años o para quienes son frágiles independientemente de su edad, la prioridad cambia. Prevenir caídas es más importante que alcanzar una cifra perfecta en el papel. Una sistólica entre 140 y 150 puede ser la opción más segura. La independencia y la calidad de vida son más importantes que la perfección en los registros. Para quienes tienen diabetes, antecedentes de infarto, enfermedad coronaria o problemas renales, los objetivos deben ajustarse con mayor precisión. Generalmente se apunta a una sistólica entre 130 y 135, pero con una vigilancia constante para detectar cualquier signo de que la presión está cayendo demasiado al cambiar de posición. Hay algo más que quiero que sepas. Hay un número que a menudo se ignora y que en personas mayores puede ser más importante que la sistólica, la diastólica, el número de abajo. A medida que envejecemos, la sistólica tiende a aumentar porque las arterias se endurecen, pero la diastólica puede disminuir o mantenerse. Esto crea lo que se conoce como una presión de pulso amplia. Una lectura de 155 sobre 74 es normal para muchos adultos mayores, aunque a primera vista parezca inusual. Lo que no se desea es que la diastólica baje de 60. Si cae por debajo de ese punto, el corazón podría no recibir suficiente sangre durante la fase de relajación entre latidos. Eso es peligroso. Así que, aunque aceptamos una sistólica algo más elevada, siempre buscamos mantener la diastólica por encima de 65, idealmente entre 70 y 85. Pero hay algo aún más crucial que cualquier número que aparezca en el tensiómetro. Y es lo que te voy a contar ahora, porque es la esencia de todo este problema. La cifra que ves en el medidor mientras estás acostado o sentado no te revela lo que ocurre cuando te pones de pie. Y en personas mayores, esa diferencia puede ser la línea entre estar bien y terminar en urgencias. Existe una prueba sencilla que puedes realizar en casa y que puede indicarte si tu presión arterial es demasiado baja para tu cuerpo en momentos críticos. Se llama prueba de hipotensión ortostática y funciona así. Acuéstate durante 5 minutos y luego mide tu presión. Anota los números. Luego ponte de pie, espera un minuto y vuelve a medir de inmediato. Si la presión sistólica, el número superior, desciende más de 20 puntos, o si la diastólica, el número inferior, baja más de 10 puntos, tienes hipotensión ortostática. Por ejemplo, si acostado tienes 132 sobre 80 y de pie bajas a 108 sobre 68, esa caída de 24 puntos en la sistólica es una señal de alarma. Aunque 132 parezca un número razonable, si colapsa de esa manera al ponerte de pie, tus medicamentos probablemente están siendo demasiado agresivos para tu cuerpo, y esa caída, que ocurre cada vez que te levantas de la cama por la noche, de la silla después de comer, o del sofá al contestar el teléfono, puede culminar en exactamente lo que le sucedió a Joaquín. Escribe en los comentarios si alguna vez alguien te ha medido la presión en ambas posiciones, acostado y de pie. Me interesa saber cuántas personas están siendo monitoreadas de esta manera tan simple pero tan importante. Ahora, déjame hablarte de Marta. Tenía 74 años cuando vino a verme. Su médico la había llevado a una presión de 118 sobre 72, perfecta en el papel. Pero Marta se sentía fatal, exhausta todo el tiempo.
Le costaba concentrarse. Describía una sensación de que pensaba a través de un cristal empañado. Temía conducir porque se distraía con facilidad. Le pregunté cómo se sentía antes del tratamiento. Como yo misma, me dijo. Le realicé la prueba de hipotensión ortostática, acostada 118/72, de pie 91/56. Una caída de 27 puntos, severa. Ajustamos su medicación permitiendo que subiera hasta 138/78. Volví a hacerle la prueba. Acostada 138/78, de pie 122/72. Una caída de apenas 16 puntos, mucho mejor. La semana siguiente, Marta me llamó. Doctor, es como si alguien hubiera encendido la luz. Me siento yo de nuevo. Volvió a conducir. A sus clases de costura. A visitar a sus amigos sin sentirse agotada a mitad del camino. Su médico anterior se sentía incómodo con 138. Las guías dicen que deberíamos estar por debajo de 130, me dijo. Le respondí. Las guías también dicen que debemos tratar a la persona, no al número. Marta, a los 74, activa, sin diabetes, sin enfermedad cardíaca, tenía una presión perfectamente adecuada en 138 y tenía una vida. Ahora bien, no quiero que te vayas de aquí pensando que la presión alta no importa, porque sí importa. Una presión de 175/98, mantenida durante años, incrementa el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular y daño renal. No te estoy diciendo que abandones el tratamiento de tu presión. Te estoy diciendo que el objetivo del tratamiento debe estar calibrado para tu edad y tu situación, no para la edad y la situación de otra persona. El extremo peligroso tiene dos caras. Demasiado alta durante demasiado tiempo, daña los vasos del cerebro y aumenta el riesgo de ictus. Pero demasiado baja puede reducir el flujo de sangre al cerebro, aumentar el riesgo de caídas, deteriorar la función renal y, según algunos estudios, acelerar el declive cognitivo. Ambos extremos son peligrosos. El punto seguro se encuentra en el medio, y ese punto es diferente a los 70 años que a los 45. Hay una pregunta que recibo frecuentemente y que quiero responder ahora. ¿Y si mi médico insiste en mantenerme en 120/80? Primero, nunca cambies ni abandones tus medicamentos por tu cuenta, jamás. Eso podría ser peligroso. Lo que sí puedes hacer es acudir a tu próxima cita con información. Puedes llevar tu registro de presión en casa, que refleja tu presión real a lo largo del día, no solo en el momento de la consulta. Puedes llevar los resultados de la prueba de hipotensión ortostática si la realizaste. Puedes describir tus síntomas con detalle, el cansancio, el mareo al ponerte de pie, la sensación de no pensar con claridad. La mayoría de los médicos, al ver esa información concreta, reconsideran el objetivo. Si después de presentar toda esa evidencia, tu médico sigue insistiendo en una cifra que te hace sentir mal, tienes todo el derecho a pedir una segunda opinión, porque la medicina no es una religión, es una disciplina basada en evidencia. Y la evidencia más reciente, la que te mencioné al principio, indica claramente que para personas mayores de 75 años, una presión sistólica entre 130 y 140 está asociada con una mejor supervivencia y una mejor calidad de vida que presiones por debajo de 120. Déjame también hablarte de algo llamado hipertensión de bata blanca. Es algo que ocurre con más frecuencia de lo que se reconoce. Hay personas cuya presión sube cuando están en la consulta del médico, simplemente por el estrés de la situación. El médico mide 155 y prescribe tratamiento, pero en casa esa misma persona tiene 100/28. Si el tratamiento se basa en las lecturas de la consulta y no en las lecturas en casa, puede terminar tomando una medicación que, Mompets,